Buenos días. Buenos días. ¿Listos? Perdón por el retraso. Sí, ya voy, estoy tratando de compartir pantalla. Ok, gracias. No se ve todavía, ¿verdad? Sí, ya aparece. Ok. Hola, buenos días. Pues vamos a continuar. ¿Ya se ve? Se está cargando, dice. Ok. Verás, pero espérame tantito, voy a silenciar mi micro, voy a quitarla. Ok. Ahí apareció. Mm, no aparece, ¿verdad? No se carga. Pues a mí me sale en blanco. No sé si los demás la ven. Yo sí lo veo, pero está en chiquito, o sea, todavía no se ve grande. Ujú. Ok. ¿Y ahí ya se ve grande? No, No, queda como blanca la pantalla. Es que a mí ya me parece que está en grande. A ver, cámbiale de diapo y regrésala a ver si se ve. Ahí. Se está cargando. Claro, todavía no. Mm. no. Tal vez es mi internet. Mm, ¿Y si la comparte alguien más? Ahí está. Listo. Está chiquita. Se ve chiquita. Y si le hago zoom. Pues sí, Está bien, así puedo está empezar. bien. Listo. Bueno, pues vamos a retomar desde el principio del tratamiento. Les mencionaba en la clase del jueves que para el tratamiento del paciente es importante que tengamos una buena anamnesis y exploración física, ya que a partir de la información que obtengamos de estas dos, vamos a orientarnos sobre las características que tiene la enfermedad, cómo evolucionar y el tratamiento más adecuado. Y entre los datos que podemos obtener es la duración de los síntomas, que nos va a hablar sobre el carácter ya sea crónico o agudo de la enfermedad. También los antecedentes personales nos van a hablar si hay cuadros subyacentes que pueden influir tanto en el tratamiento como en los efectos secundarios que pueda tener el tratamiento. En los antecedentes sociales, también si hay exposición ocupacional a los carcinógenos o si el paciente tiene hábitos de tabaquismo o de consumo de alcohol. Y en los familiares, si hay una predisposición primaria de tipo familiar al cáncer, y aquí tenemos que comenzar medidas preventivas y de vigilancias tanto para el paciente como para sus familiares. Y en la exploración de órganos y sistemas, vamos a ver si hay síntomas de que ya se está propagando, de que está haciendo metástasis o de algún síndrome paraneoplásico. Siguiente, por favor. Espérame, es que no se va a poder esto. Listo. Bueno, y para hacer el diagnóstico tenemos que basarnos por métodos de penetración corporal, como es la obtención de tejido por biopsia. Y ya que ningún método no penetrante va a bastar para poder definir un cuadro patológico como cáncer. Sin embargo, en los nódulos tiroideos, la aspiración con aguja fina es una técnica aceptable, pero pues hay que considerar que para tener el diagnóstico tenemos que tener un tejido adecuado en el cual podamos valorar pues la arquitectura que tiene el tumor, el grado, si tiene carácter invasor o si tiene o si podemos obtener pues información molecular como son pues, los marcadores de superficie,
o proteínas que nos pueden indicar sobre algún tipo específico de tumor. Sin embargo, pues los pacientes es muy frecuente que se presenten a buscar atención médica cuando ya presentan metástasis, y esto lo vamos a saber porque al realizar la biopsia pues ya vamos a encontrar ahí cáncer y no vamos a tener bien definido lo que es el sitio primario de la enfermedad, y es importante tratar de definirlo pues para poder orientarnos, ¿no? Y esto lo podemos saber o orientarnos un poquito acerca del sitio original en base a la edad del paciente, al género, de acuerdo a los tipos de neoplasias más comunes en su grupo etario o de género, y también el sitio que se encuentra afectado, la histología que encontramos del tumor, los marcadores tumorales y pues las demás características que les he estado diciendo. Y ya una vez que tenemos el diagnóstico corroborado de cáncer, tenemos que iniciar un tratamiento por colaboración multidisciplinaria, donde se incluye pues cirujanos oncólogos, oncólogos, también enfermeros, trabajadores sociales, o sea, es multidisciplinario. Siguiente. Diana va a intentar compartir su pantalla para no estarle teniendo que cambiar una por una. Ah, ok. Una aclaración aquí. El estándar de oro para el diagnóstico del paciente con cáncer es la biopsia, obviamente, ¿no? La misma biopsia ofrece las posibilidades de ponerle nombre y apellido al tumor, porque la biopsia da la oportunidad de pedir otro tipo de pruebas aparte de la tinción estándar de hematoxilina y eosina. Entonces se pueden pedir otro tipo de estudios en la misma biopsia, inmunistoquímica, por ejemplo, y precisar el diagnóstico de las neoplasias hematológicas, hemato-oncológicas, que son a veces difícil de diferenciar entre un tumor de tejido epitelial y uno que no lo es, que es de tejido conectivo. Entonces, a la biopsia se le pueden hacer, además de las tinciones estándar de hematoxilina y eosina, otros estudios, se le pueden pedir otro tipo de marcadores y todo. Entonces, la biopsia es el estándar de oro. Sin embargo, pues mucho se utiliza la citología, que es un estudio de tomar un pedazo de una superficie, como en el caso de la citología del cérvix uterino, en el que con una paletita se toma, ustedes saben, una muestra, se pone sobre un portaobjetos y se tiñe, se le hace la tinción de Papa Nicolau y se ven las células ahí directamente. Sin embargo, eso no es el estándar de oro. El estándar de oro es la biopsia. En el caso de la tiroides, Harrison menciona que se acepta que se haga una punción aspiración de los nódulos tiroideos porque la precisión es muy alta en el caso de la biopsia por aspiración por aguja fina. La precisión es alta y entonces sí sirve para lo que se requiere, que es formalizar el diagnóstico. Es muy interesante todo esto porque cada vez hay más marcadores tumorales que se pueden pedir para precisar los nombres y apellidos de los tumores, lo cual permite un enfoque terapéutico muy específico en cuanto a definir la quimioterapia y la quimioterapia que sea específica para cada tipo de tumores. Sobre todo en hematología se ve mucho eso, que piden exámenes de laboratorio más sofisticados en las muestras que se toman de médula ósea o de sangre periférica, y entonces se definen bien lo que son ciertos tipos de leucemias y linfomas y les permite al hematólogo dar un tratamiento específico como una receta de cocina precisa, así, para tratar las enfermedades, de manera que con eso se reducen los efectos secundarios y el daño que el tratamiento le puede hacer al paciente en otros órganos, aparatos y sistemas, o limitar la inmunosupresión. Así es. Adelante. Bueno, y una vez que ya tenemos el diagnóstico de cáncer, la prioridad del tratamiento va a ser valorar la magnitud o la extensión que tiene el trastorno
ya que pues la posibilidad de cura de una neoplasia es inversamente proporcional al volumen tumoral. Y lo óptimo, lo mejor sería que podamos diagnosticar el trastorno antes de que aparezcan los síntomas, ya que se ha demostrado que pues tiene un alto grado de curación. Sin embargo, como les mencionaba, esto pues casi no ocurre, ya que el paciente va y busca la atención médica ya que están desarrollados los síntomas, ya que está un poco avanzado, ya sea porque el tumor está causando compresión o por las citocinas que libera. Siguiente. Y bueno, la magnitud y la extensión de la enfermedad la podemos valorar por diferentes métodos y técnicas diagnósticas, que es la estadificación. Y de la estadificación tenemos dos tipos, la clínica y la patológica. La clínica se basa en la exploración física y también en métodos de imagen, como radiografías, gamografías o tomografías computarizadas y otros métodos. Y la estadificación patológica, esta va a ser por información que se obtiene mediante algún proceso quirúrgico. Ahí se tiene que incluir la palpación transoperatoria, también la extirpación de ganglios regionales, tejido vecino al tumor o tanto del tumor como de los tejidos adyacentes. También inspección y estudios histológicos de los órganos que pues tienen afectación por la propagación de la neoplasia, y también incluirse un análisis histológico de todos los tejidos que se extirparon durante el procedimiento quirúrgico, que pueden ser pues la biopsia sencilla de ganglio linfático, una toracotomía, mediastinoscopía o una laparotomía. Bien. Bueno, la información que obtuvimos a través, por medio de la estadificación, la vamos a utilizar para definir la extensión de la enfermedad, ya sea si es localizada o si se propagó fuera del órgano de origen hasta sitios regionales o si ya se hizo metástasis a zonas distales. Y para valorar la estadificación tenemos diversos sistemas. Entre ellos está el sistema TNM, que es el más común, el más usado, y también tenemos sistemas específicos para ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer colorectal. Tenemos la clasificación de Duques. También para los cánceres del aparato reproductor femenino, pues tenemos la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la clasificación de Ann Arbor para enfermedades de Hodgkin. Siguiente. Y hablando un poquito más del sistema de estadificación TNM, que es el más común, como les mencioné, su nombre es por las siglas que son tumor, N de nódulo linfático o ganglio linfático y la M de metástasis. La T nos va a ofrecer información de las características del tumor primario, como son el tamaño o el volumen. Y se va a poner TX si el tumor no se pudo medir, o T0 cuando no hay evidencia de un tumor primario o no se puede localizar. Cuando se pone TIS o TIS es cáncer in situ, y de T1 a T4 nos va a describir el tamaño o la cantidad de extensión a las estructuras cercanas, siendo T1 pues un tamaño pequeño y que no se ha extendido, y T4 que pues es de mayor tamaño y que se extendió a las estructuras. Y en la N, que nos habla de los ganglios linfáticos, es de si estos se encuentran afectados. TX de igual manera es que no se pueden evaluar los ganglios linfáticos cercanos. N0 es que los ganglios cercanos no contienen cáncer, y de igual manera N1 a N3 nos habla del tamaño, de la ubicación y el número de ganglios linfáticos que se encuentran afectados. Y la M, que nos habla de la metástasis, es que si hay enfermedad metastásica o todavía no, siendo M0 que no se encontró propagación y M1 que sí se ha propagado a otros órganos y tejidos linfáticos, distales, perdón. También se pueden considerar otros factores como son el grado, que nos va a indicar si se encuentra, qué tan anormal se encuentran las células cancerosas vistas en el microscopio. También el tipo de células, sí, porque algunos tipos de cánceres pueden estar formados por diferentes tipos celulares y esto nos puede afectar en el pronóstico y en el tratamiento. También podemos considerar la localización del tumor, ya que esto también afecta el pronóstico y se toma en cuenta para determinar la etapa en la que se encuentra el cáncer. También los marcadores tumorales, que nos ayudan a saber qué tan propenso está a diseminarse, y también para determinar el mejor tratamiento, y como la genética, que se puede utilizar para predecir si se diseminará y también el mejor tratamiento. Bien.
Y también algo que les quería mencionar es que pues este sistema, el TNM, es que no se va a usar igual para todos los tipos de cánceres, tiene sus modificaciones dependiendo de cuál estamos hablando. Por ejemplo, en la T no solamente puede hablar del tamaño, sino también de qué tan profundo es y también puede haber subcategorías. Por ejemplo, no solo T1, que puede ser T1A, T1B y así. Y ahora sí, perdón. Y ya una vez que tenemos bien estadificados estos, vamos a agrupar a los estadios, que van a ser del 0 al 4. El 0 es cuando el cáncer está in situ y pues este se ubica en el lugar en el que inició, todavía no se ha diseminado. Y en este estadio es altamente curable cuando se extirpa el tumor entero por medio de una cirugía. El estadio 1 nos habla que el cáncer o el tumor está pequeño y no ha crecido profundamente a los tejidos adyacentes. Tampoco se ha diseminado a los ganglios linfáticos ni a otras partes del cuerpo. Y aquí el estadio 1 nos habla de un cáncer en estadio temprano. El estadio 2 y 3 nos habla de pues, que ya se encuentran más grandes los tumores, que han crecido en los tejidos adyacentes y que se han diseminado a los ganglios linfáticos, pero todavía no a otras partes del cuerpo. Y el estadio 4 ya nos habla de que se diseminó a otros órganos y ya nos habla de un cáncer avanzado o metastásico. Como mencionaba ahorita el doctor, por ejemplo, para los trastornos hematopoyéticos, pues no van a desarrollarse de la misma forma que un tumor sólido. Entonces, para esto se utilizan otros métodos pues, pronósticos para evaluarlos. Siguiente. Y otro determinante de los resultados del tratamiento va a ser la reserva fisiológica del paciente. Y aquí si tenemos a un paciente débil y que se encontraba en cama antes del cáncer, pues no va a tener una buena evolución, va a ser peor. Y pues esta reserva fisiológica nos habla de un factor determinante en la forma en que el paciente puede afrontar el estrés fisiológico que está impuesto por el cáncer y cómo va a responder al tratamiento. Sin embargo, este no se puede medir directamente y para esto tenemos marcadores indirectos de la reserva fisiológica, como es la edad de la persona, ya que pues, la edad nos va a hablar sobre cómo va a responder, porque no es lo mismo una persona joven que desarrolla cáncer a una persona ya de edad avanzada, no se van a defender de la misma manera. Y el estado funcional de Karnofsky, que es la tabla que tenemos aquí, también va numerando el estado funcional y nos va a hablar pues qué tan funcional está el paciente. Y también está el estado funcional de Extra Cooperative Oncology Group, que también es otro índice. Bueno, aquí en el índice funcional de Karnofsky nos habla, como les mencioné, del estado funcional teniéndolo en el 100, que es que está normal y que no tiene síntomas ni manifestaciones, llegando hasta el 0, que ya nos habla pues de la muerte. El mal pronóstico en este índice lo vamos a tener a partir de un estado funcional menor a 70, donde ya en 60 es que la persona ocasionalmente necesita auxilio, pero puede atender casi todas sus necesidades. En 50 que ya necesita asistencia considerable y una atención médica frecuente. 40 que ya se encuentra discapacitado, necesita asistencia y atención especial. 30 que ya es una discapacitación grave, ahí ya se indica la hospitalización. El 20 que está muy enfermo, que la hospitalización es necesaria y se requiere un tratamiento activo de sostén, y en 10 que ya es un paciente moribundo. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la escala de ECOG, que aquí nos habla de grados que van del 0 al 5, siendo pues el grado 0 la persona que está totalmente activa y puede desempeñar todas sus actividades previas a la enfermedad. Y el mal pronóstico aquí lo vamos a tener a partir del grado 3 hacia arriba, donde en el 3 la persona solo puede cuidar de sí misma de forma limitada y más de la mitad de las horas de vigilia se encuentra en silla de ruedas o en cama. Y el grado 4, que la persona está totalmente incapacitada, no se puede cuidar por sí misma y está confinada totalmente a la silla de ruedas o al lecho.
y ya el 5 pues nos habla de la muerte. Siguiente. Y en cuanto al pronóstico, lo vamos a obtener por las características biológicas del tumor, como es la expresión de oncogenes particulares, como los genes de farmacoresistencia vinculados a apoptosis o que intervienen en las metástasis. Y estos nos van a hablar de la respuesta al tratamiento y el pronóstico. Y la información que obtengamos de los estudios del tumor pues nos va a influir en las decisiones terapéuticas que tomemos. Y también a partir de estos estudios se ha encontrado una heterogeneidad, ya que puede haber tumores que se encuentren muy iguales o incluso idénticos a microscopio, pero que se van a desarrollar de manera diferente, o al revés, que encontramos tumores que son muy diferentes vistos al microscopio, pero pues van a desarrollarse de la misma manera y esto pues nos puede orientar a utilizar un mismo tratamiento. También se ha visto que las células tumorales van a variar pues enormemente hasta dentro de un mismo paciente, a pesar de que comparten un origen en común. Y pues es importante valorar el estudio de los tumores para orientarnos hacia cómo va a evolucionar y el tratamiento más adecuado. Sí. Ya es todo por mi parte. Con esto terminamos el tema. No, sigue. Déjenme comentarles algo entonces. Hay gente que ha utilizado la clasificación ECOG y la clasificación de los criterios de Karnofsky para asignarle pronóstico o para definir la capacidad física que tiene un paciente que no tiene cáncer, lo cual no fueron realizadas para eso las escalas esas, sino que solo son para pacientes con cáncer y se acercan mucho a la realidad. Hay gente que se dedica a la tanatología y al tratamiento pues del paciente terminal o del paciente avanzado, que clasifica la escala de Karnofsky, la divide en 3 partes y entonces la mitad que tiene más puntos obviamente es en la que el paciente está mejor, en medio está regular y en la parte de abajo está pésimo. Incluso si se fijaron ahí decía 0 puntos ya cuando el paciente está muerto, ¿no? Que uno dice pues no, como que no tiene sentido eso, pero se tiene que poner, porque los médicos que están tratando a ese tipo de pacientes van asignando puntuación de Karnofsky y se va viendo la velocidad con la que se reduce el puntaje, ¿no? El que está bien tiene 100 puntos, pero el que tiene menos se va yendo para abajo hasta que se va acabando. La velocidad con la que se deteriora la va a determinar la naturaleza biológica del tumor, la naturaleza histológica en el sentido del comportamiento de las células y la capacidad del tumor de dar metástasis o no. Obviamente parte de la definición del paciente de los tumores malignos es que sean capaces de dar metástasis. Y les platicaba el otro día que en un estudio en una siembra que hicimos en el Hospital General del Estado, la sobrevida de los pacientes hace unos 15 o 18 años, la sobrevida de los pacientes con cáncer en el Hospital General del Estado que daban metástasis a hígado no sobrepasaba los 3 a 5 meses. La mayor parte de los padecimientos malignos están bien estudiados en cuanto a la evolución y a la expectativa de vida, pero ahora, como los tratamientos han cambiado, antes no había tratamiento para pacientes con hígado metastásico y hoy sí hay tratamiento, muchos de ellos experimentales, pero sí los hay, de manera que cambia el panorama y la escala de Karnofsky se va prolongando, el tiempo se va haciendo más largo y el paciente va avanzando hacia el deterioro más lentamente y su calidad de vida, por lo tanto, es mejor. Entonces, a veces no se puede decir, no puede uno, apegándose a todas las clasificaciones posibles, dar un pronóstico, porque el pronóstico
se va a ir evaluando sobre la marcha conforme el paciente se vaya comportando. Sin embargo, pues ya se sabe que hay tumores que tienen una malignidad extraordinaria, una capacidad de invadir los tejidos locales y dar metástasis, pues enorme, ¿no? Sin embargo, de todo hemos visto, de gente que pareciera que el tumor no es tan grande o no está tan invasivo en el momento en que se descubre y le va muy mal, y gente que está muy invadida por el tumor y se va yendo y se va yendo y se va yendo y van pasando el tiempo. Entonces, mucho está escrito, pero también mucho es lo que está por verse. Adelante, doctor Wong. Adelante, doctor Wong. Disculpa, ya voy. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ok, buenos días. Bueno, yo voy a hablar sobre la elaboración de un plan terapéutico y cómo lo vamos a hacer, pues con base a la información de la magnitud de la enfermedad, el pronóstico, el médico y en consideración también de los deseos del enfermo, y así decidir si el tratamiento debe ser curativo o paliativo en su intento. El plan debe de incorporar diversos profesionales de salud, como lo puede ser el oncólogo, el radioterapeuta y el cirujano, por ejemplo, y hacer un buen equipo. Hay ocasiones en las que se usa quimioterapia y radioterapia antes de un tratamiento quirúrgico definitivo. Esto se le llama neocomplementario, tratamiento neocomplementario. Y hay mejores resultados cuando se hace esto, por ejemplo en el cáncer de mama, cabeza y cuello. Las técnicas quirúrgicas también pueden anteceder a otros métodos terapéuticos. La selección de tratamiento antes dependía mucho de la cultura local y el entorno tanto universitario como la práctica clínica, pero ahora gracias a que tenemos mucha facilidad para acceder a internet, pues ahora podemos ver los protocolos terapéuticos estandarizados, estudios de investigación clínicas aprobados en el país, y entonces tener una gran variedad de opciones. El médico siempre tiene la intención de brindar al paciente el mejor tratamiento curativo, pero cuando no se puede, pues el médico siente culpa, frustración y presión, esto puesto que en el programa va a estar saturado, entonces esto va a limitar mucho lo que el médico puede hacer. Entonces es importante oponerse a la tendencia de solo tratar de forma curativa, pues. Cuando no se puede, tenemos que seguir con el tratamiento y tratar al paciente por sus síntomas y tener un apoyo hacia él para que sienta este tipo de consuelo. Bueno, los tratamientos antineoplásicos son tóxicos, por lo cual las medidas terapéuticas tienen que atender las implicaciones de la enfermedad y del tratamiento también, además de problemas psicosociales. Por eso, a corto plazo, lo que dura el ciclo del tratamiento curativo va a disminuir y deteriorar el estado funcional del paciente. Los efectos secundarios más comunes pues van a ser la náusea, vómitos, neutropenia febril y mielosupresión. Y actualmente se dispone de medios para pues llevar al mínimo los efectos tóxicos de la terapia. Bueno, también es importante recordar que todos estos efectos secundarios del tratamiento se van a revertir conforme se quita el tratamiento. También tenemos que confirmar si la causa en verdad es un tumor. Por ejemplo, puede haber una ocasión en que pensamos que es un tumor y tiene anorexia, pérdida de peso y ictericia y no pensamos en colicistitis, o también pensar que es un tumor en el intestino, mientras que podría ser adherencias, también
infecciones en consecuencia de la propia inmunodepresión del tratamiento y pensar que es un tumor, también por fármacos que los mismos fármacos que se utilizan para quitar las náuseas en el tratamiento oncológico nos pueden causar sintomatología en el sistema nervioso central que asemeja metástasis o aparentar síndromes paraneoplásicos con el síndrome de secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas. Por eso es necesario confirmar el diagnóstico y, si es necesario, repetir la biopsia o cualquier estudio. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones, como la respuesta completa, que habla de Bueno, todo esto es cómo podemos evaluar los resultados que ha tenido el tumor hacia un tratamiento. Por ejemplo, la respuesta completa es la desaparición de todos los signos y manifestaciones de la enfermedad. La respuesta parcial viene siendo la disminución mayor al 50% de la suma de los productos de los diámetros perpendiculares de todas las lesiones cuantificables. O también esta otra forma de hacerlo, que es la de RECIST, que es la disminución del 30% de la suma de los diámetros de mayor longitud de las lesiones. En la enfermedad progresiva es la presencia de cualquier lesión nueva o incremento del mayor de 25% en la suma de los productos de diámetros perpendiculares de todas las lesiones cuantificables, o al igual que la anterior, pues es la disminución del 20% en la forma de RECIST, ¿no? La disminución del 20% en la suma de los diámetros de mayor longitud. También está la enfermedad estable. En esta se le atribuye al hecho de que un tumor se contrajo y muestra crecimiento que no cumple con ninguno de los criterios. La respuesta es completa si por medio de la biopsia no se corrobora su resolución. Como habían mencionado antes, existen los marcadores tumorales en el tratamiento que pues son útiles en algunas neoplasias, no en todas, pero cuando se presentan es porque el tumor libera estos marcadores a suero y orina, lo cual no va a ser un incremento o un decremento, y esto nos va a hablar sobre si el tumor ha crecido o ha disminuido de tamaño. Entonces, estos biomarcadores no tienen suficiente especificidad para diagnosticar un cáncer, pero sí para comprobar o cuantificar la respuesta del tratamiento. Aquí está una tabla de los marcadores tumorales, que por ejemplo la gonadotropina coriónica humana, en la cual se va a ver que en el caso del cáncer se podría ser por enfermedad trofoblástica gestacional o tumor de células germinales gonadales, y en casos no neoplásicos sería en el embarazo. También tenemos, pues no, creo que no debería decir todos, pero pues voy a decir los grupos por lo menos, que son los antígenos oncofetales, por ejemplo la fetoproteína, las enzimas como la fosfatasa ácida prostática, o las proteínas oncorreactivas, en la cual está el CA125, el CA19 y demás. Que todos estos nos pueden orientar hacia el diagnóstico de un tumor. Claro, descartando siempre las otras causas no neoplásicas. La identificación y el tratamiento de la depresión, pues es muy común. La depresión en este tipo de pacientes se da en el 25% a nivel global, y es mayor en las personas que tienen debilidad intensa. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues es la depresión de ánimo y o pérdida de interés por placeres como mínimo 2 semanas, cambios en el apetito, problemas del sueño, retraso o agitación psicomotora, fatiga, sentimientos de culpa o inutilidad, incapacidad de concentración. ¿Qué medidas tomar? Pues antidepresivos como fluoxetina, sertralina y paroxetina, que ahí les pongo las cantidades, y también antidepresivos tricíclicos, que son la amitriptilina y desipramina. Esto como mínimo de 4 a 6 semanas hasta que se solucionen el cuadro de la izquierda, y en dado caso que se necesite o que se pueda, pues orientaros hacia un grupo de apoyo o psicoterapia.
Ahora las estrategias no probadas, pues cuando a un paciente le dicen que no tiene cura, que va a ser tratado paliativamente, puede también optar por estas prácticas que no están comprobadas o sólidas en su tratamiento. Entonces, este paciente se va a orientar por anécdotas de amigos, familiares o demás que les haya contado su historia. Los médicos siempre tenemos que estar con las vías abiertas de comunicación para cuando la persona trate de comunicarse con nosotros, nos pueda contar sobre las acciones terapéuticas que ha emprendido y pues saber cómo ayudarlo, pues en dado caso de que quiera volver con nosotros, y no ser críticos con él para que pueda confiar en nosotros. Ay, perdón. Gracias, todo por mi parte. Juan, compártela tú, porfa. Si puedes. Sí puedo. ¿Se ve ahí? Sí. Okay. Bueno, siguiendo con la vigilancia a largo plazo y sus complicaciones, primero, pues al terminar el tratamiento, debemos revalorar los sitios que fueron afectados por el cáncer. Y esto lo vamos a hacer mediante técnicas radiográficas o de imagen, y si encontramos anormalidades hay que tomarles biopsia. En el caso de que subsista el cáncer, debemos crear un nuevo plan de rescate. Y en el caso de que encontremos que el paciente ya no tiene enfermedad, vamos a seguir con una vigilancia regular, que esta va a ser cada mes por 6 a 12 meses. Y bueno, pasando estos 6 a 12 meses, va a ser cada 2 meses por un año, cada 3 meses por un año, y así hasta que podamos dejarlo como una revisión de cada año. Bien, en esta vigilancia regular lo que vamos a hacer es un conjunto de estudios de laboratorio y también radiografías y de imagen. Y se sabe que pues vamos a ir como alargando el tiempo de vigilancia, porque conforme transcurre el tiempo se va disminuyendo la posibilidad de que haya una reaparición del cáncer. Sin embargo, cuando se hacen estos estudios, no se ha visto mejoría en la supervivencia, por lo que se ha sugerido que solo se realice anamnesis y exploración física. Pero eso aún no, o sea, porque se dice que es más caro realizar todos estos estudios y que no se ha visto una mejoría. Así que, pues se ha sugerido este nuevo cambio, ¿no? Siguiente. Bien. En las medidas de apoyo, pues el éxito de la oncoterapia se va a basar dependiendo de los buenos resultados de las medidas de apoyo, ya que esto nos van a determinar la calidad de vida del paciente. Lo que tenemos que hacer con estas medidas es mejorar los síntomas del cáncer y también mejorar los efectos adversos que sabemos que tienen el tratamiento del cáncer. Y se sabe que incluso aunque no se pueda prolongar la vida, se debe siempre conservar su calidad. Algo importante es el credo hipocrático en la oncología, el cual se basa en curar en ocasiones, prolongar la vida a menudo, pero siempre confortar al paciente. Siguiente. Bien. El dolor, pues esto sabemos que es muy importante en el cáncer. El 25 a 50% de los pacientes requieren dolor al momento del diagnóstico. El 33% de los pacientes, el dolor está relacionado con el tratamiento, y el 75% refiere que el dolor se va dando con la enfermedad progresiva. Las causas del dolor, el 70% es propio del tumor, ya que este puede dar invasión hacia los huesos, nervios, vasos y también generar obstrucciones.
El 20% de las causas del dolor son los métodos quirúrgicos o médico-invasivos, como la radiación que le puede causar al paciente mucositis, enteritis, daño de plexos o también de médula espinal. Y también la quimioterapia que puede causarnos neuropatía periférica, feblitis, etc. Y el Doctor, 10% refiere... Perdón, doctora Molina. Sí. No avanzó la diapositiva. Se quedó en medidas de apoyo, no avanzó la del dolor. Ahí está. Ahí, la ¿Ya? anterior. No, esa era la que seguía, doctor Bon. Sí, es que me adelanté y la mandé para atrás otra vez para que se viera. Ok. ¿Sí se ve ya? Ya. Ok. Y el 10% de las causas del dolor no está relacionado ni con el tumor propio ni con el tratamiento. Siguiente. ¿Se ve? Yo sí la veo. Sí, adelante. Ok. Bueno, en el dolor vamos a valorar primeramente los antecedentes, el sitio donde ocurre el dolor, sus características, signos, la cronología, los factores desencadenantes, paliativos y la intensidad. Para la intensidad es importante mostrarle al paciente una escala analógica para que nos pueda pues decir exactamente cómo es su dolor, y se debe iniciar el tratamiento contra el dolor al mismo tiempo que se investiga el origen del mismo, para no prolongar el dolor, pues no dejar al paciente con dolor. Y el alivio en el 85% de los pacientes se va a dar mediante fármacos. En el otro porcentaje podemos utilizar tratamiento antitumoral, como son, pues en el caso de obstrucciones, que hay una cirugía, radioterapia y aplicación de 89 estroncio o 153 tamario que ayuda contra el dolor de huesos. También hay técnicas neuroestimulantes, analgesia regional y procedimientos neuroablativos. Siguiente. Ya es todo por mi parte. Bueno, pues continuando con las complicaciones que vemos en el tratamiento de estos pacientes, está la presencia de náusea. La émesis, o también llamada náusea, en las personas con cáncer está causada principalmente por la aplicación de antineoplásicos y su intensidad pues va a variar según los fármacos utilizados. Existen 3 tipos de náuseas diferenciadas según el momento en que surgen en relación con el factor que lo causa. Y pues estos 3 tipos van a ser la náusea aguda, que esta va a ser la más frecuente y se va a observar principalmente 24 horas después de aplicado el tratamiento. Después está la náusea de tipo tardía. Esta va a aparecer de 1 a 7 días después del tratamiento y aunque es raro que se presente, por lo general aparece después de la administración de fármacos como el cisplatino. Esta puede depender pues de diferentes factores, entre ellos la inflamación intestinal como efecto secundario del tratamiento, y pues es posible que se controle con dexametasona o metoclopramida vía oral. Por último está la náusea de tipo anticipatoria. Esta se va a presentar antes de la administración de la quimioterapia y es básicamente pues una respuesta condicionada a estímulos visuales y olfatorios que el paciente pues relaciona con la administración de su tratamiento, ¿no? Y pues la mejor forma de controlarla es tratar de evitarla desde las primeras sesiones del tratamiento para evitar que el paciente pues tenga este condicionamiento. O bien también se pueden utilizar pues fármacos profilácticos que son los antieméticos y se deben aplicar un día antes de la quimioterapia. Siguiente, por favor. Viendo un poco más específico lo que es la náusea aguda, que como ya les mencioné, es la más común. Tenemos que se produce por estímulos que activan las señales en la zona de los quimiorreceptores del bulbo, así como en la corteza y en las zonas periféricas de las vías intestinales. Esto va a permitir que se estimule el centro del vómito en la médula y el centro motor encargado de la coordinación tanto de la actividad secretora como de la contracción muscular, lo que nos va a llevar al vómito, ¿no? En este proceso van a participar diferentes receptores, como
el de dopamina, serotonina, histamina, opioides y acetilcolina, por lo que fármacos como los antagonistas de la serotonina, como el ondansetron, pues van a ser eficaces contra émesis causadas por antineoplásicos. Siguiente, por favor. Con respecto al control de la náusea, pues esta es más fácil de evitar que de aliviar, y la opción más utilizada pues es la administración de antieméticos. Sin embargo, estos deben estar adaptados a cada situación, dependiendo del grado de náusea que cause pues la aplicación de los antineoplásicos. Por ejemplo, en antineoplásicos de leve a moderado se recomienda tratamiento con procloperacina vía oral de 5 a 10 miligramos. La dexametasona, por su parte, también es eficaz en dosis de 10 a 20 miligramos vía intravenosa. Y pues Harrison menciona que esta puede intensificar el efecto de tratamientos como la procloperacina. En el caso de emetógenos más fuertes, se recomienda utilizar combinaciones de fármacos y empezar pues la administración de estos de 6 a 24 horas antes del tratamiento. Un ejemplo que funciona de esta combinación es el ondansetron 8 miligramos vía oral cada 6 horas, un día antes de la aplicación del antineoplásico, y el mismo día de la aplicación de la quimioterapia, aplicar dexametasona intravenosa justo antes de la sesión. Siguiente, por favor. Otra complicación que se puede presentar en estos pacientes es el desarrollo de derrames. Estos van a ser, pues, básicamente la acumulación anómala de líquidos en cavidades, ya sea pleural, pericárdica o peritonal. Los derrames pueden ser sintomáticos y pueden estar causados por tumores. En este caso, la manera de mejorar, pues, es por la corrección del tumor en sí. O también pueden presentarse asintomáticos y, pues, estos igual van a ser malignos. Pasando pues ya específicamente a lo que son cada uno de ellos, tenemos los derrames pleurales de origen tumoral. Estos, la mayoría de las veces, son causados por cáncer de pulmón, mama o linfoma, y pues se menciona que estos cánceres van a generar el 75% de los derrames pleurales, y la mayoría de las veces estos derrames van a tener células cancerosas. El carácter exudativo de estos derrames suele valorarse por una proporción de proteínas del derrame suero, que va a ser menor o igual a 0.5, o también en base a una proporción de lactato deshidrogenasa sérica derrame, ¿no?, menor o igual a 0.6. Si el cuadro de estos derrames genera síntomas, se debe hacer procedimientos como, por ejemplo, una toracocentesis, que pues en la mayoría de los casos va a causar mejoría a los pacientes al cabo de un mes, pero si los síntomas reaparecen después de 2 semanas, ya va a ser necesario pasar a otras técnicas, como por ejemplo un drenaje por sonda. Y pues en estos casos, el fármaco de primera línea es la doxiciclina. En el caso de los derrames pericárdicos sintomáticos, por lo general se tratan con una ventana pericárdica o también por remoción de las capas. Si el estado del paciente no permite el manejo quirúrgico, se utilizan fármacos como la doxiciclina, la bleomicina o una combinación de ambos. Y por último tenemos los derrames en el peritoneo, también llamados asitis cancerosa o maligna. Esta se va a tratar por medio de paracentesis repetida de volúmenes pequeños de líquido. Y pues en estos casos, si el cáncer no reacciona a medidas sistémicas, se va a proceder a colocar derivaciones peritoneovenosas. En estos, pues, podemos tener diferentes complicaciones, ¿no? Y aunque la metástasis no es muy común, pues sí forma parte de una de las preocupaciones, así como también que se presente oclusión, fuga o sobrecarga de líquidos. Siguiente, por favor. Bueno, nos tenemos que quedar aquí porque ahorita tengo que hacer una llamada. Déjeme decirles nada más que los derrames, sobre todo los derrames pleurales, son una complicación común del cáncer de mama, del cáncer de pulmón. Se tienen que estar evacuando. Y la doxiciclina que mencionamos ahorita es un medicamento que se utiliza instilado en el espacio pleural. Lo que hace la doxiciclina es que irrita la pleura
y lo que se consigue con esa irritación es que la pleura parietal y la pleura visceral se adocen y entonces se hace lo que se llama pleurodesis. Esa pleurodesis hace que ya una vez que se queda pegada la pleura una con otra, no hay manera, el espacio virtual se convierte en un no espacio porque quedó pegado ahí y ya no se forma líquido. El otro medicamento que se utiliza es la bleomicina, que nos la acaba de mencionar ahorita. La bleomicina se utiliza con doxiciclina. La doxiciclina es una tetraciclina y esa tetraciclina viene en unas ampolletitas que tienen un medio oleoso y es muy irritante para la pleura. Entonces la irrita, la inflama y se pega. Y entonces ya no se forma, ya no se está creando en forma recurrente el líquido en el espacio pleural. Y también pues se puede utilizar, como dice Harrison, en el espacio pericárdico, pero ya es un poquito más complicado. En el caso de la citis de repetición hay que estarlo puncionando y evacuando, puncionando y evacuando, puncionando y evacuando. O sea, la punción de la citis está indicada cuando se quiere hacer el diagnóstico o corroborar un diagnóstico o cuando se quiere evacuar porque el paciente tiene tanto que no puede respirar. Entonces se le tiene que vaciar. Harrison dice que hay que vaciarlo en pequeñas cantidades, pero eso aplica al paciente que tiene ascitis por hipertensión portal. Al que tiene ascitis maligna, se le puede vaciar una buena cantidad con la esperanza de que tarde un poco en volver a formarse ese líquido. Pero bueno, me tengo que ir, los veo mañana. Aileen. Sí, doctor. Bueno, disculpen el retraso de ahorita, pero en fin, y la salida estrepitosa. Hay muchas cosas que comentar. Si quieren, platicamos mañana. Al fin que ya nos queda tiempo porque ya estamos terminando. Nos va a faltar lo del alcoholismo, ¿no? Sí, ya es el último. Ya están listos. Ok. Hasta mañana entonces. Buen día. Pórtense bien. Cuídense mucho. No se vayan a enfermar, por favor. Bye, bye. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, bye.